Todas las semanas Donald Trump tiene una novedad, una novelería o una acción de impacto global. Esta semana, este miércoles, lo que hizo fue anunciar un fuerte incremento en los aranceles a las importaciones hacia los Estados Unidos. A partir del 5 de abril va a entrar en vigencia un arancel fijo de 10% para todas las importaciones a Estados Unidos, sin distinción entre países o productos, salvo algunas excepciones que están establecidas, pero además va a aplicar tarifas específicas más elevadas a países que él cataloga como los peores infractores en sus relaciones comerciales. Esa retórica pendenciera que tiene Trump, como si fuera, digamos, alguien que está negociando dentro de una empresa. Bueno, vamos a tratar de entender este episodio, su impacto, también entender la lógica comercial que Donald Trump está aplicando en esta segunda administración, que difiere en algo, pero no mucho con respecto a la anterior administración. Y para eso recibimos a un especialista en comercio internacional como Marcel Bailián. Bienvenido, Marcel, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Bueno, estoy chat medio... Tengo que decirte bienvenido porque es la tercera radio del multimedio que visitás en este día. Él nos dice bienvenido a nosotros porque llegó antes. Claro, lógico. En la zafra, Marcel, sí. Bueno, un gusto estar acá, como siempre. Bien, capaz que primero, digamos, Día de la Liberación for Dummies, como se dice. ¿Qué es lo que hizo Trump el miércoles cuando anunció esta tarifa plana, digamos, pero aparte de esas excepciones para algunos países en particular? ¿En qué momento cae este anuncio? Ya venía otros anuncios de suba de aranceles. ¿A quiénes afectó y cuál fue el mecanismo que utilizó para aplicarle determinado arancel a un país y otro arancel a otro? Correcto. Bueno, todo lo que diga lo voy a decir en condicional porque todavía estoy ajustando, terminar de comprender lo que hizo, aunque digamos los rasgos generales, en el día de hoy ya dije 3 cosas distintas sobre el mismo punto, pero a ver, en cierta medida nos sorprendemos, no deberíamos sorprendernos, esto ya se ha dicho, porque el unilateralismo agresivo, digamos, proponerle un título a lo que hizo Trump 1.0, y lo que después a lo largo de la campaña electoral anunció y lo que desde que fue electo hasta ahora es lo que más o menos viene anunciando que va a hacer. De todas maneras, el día que lo terminó de hacer, a pesar de todas las cosas que hizo en febrero, igual nos sorprende por la magnitud de lo que implica, porque a ver, para poner en contexto, es contradecir todo lo que ha hecho Estados Unidos desde la posguerra para acá. Gobiernos republicanos, democráticos, porque el orden mundial en materia de comercio internacional, un actor protagónico, no el único, pero un actor protagónico es Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es como algo que choquea, porque rompió el orden multilateral, se puso fuera del orden multilateral, y al mismo tiempo también los acuerdos de libre comercio que había firmado, la docena o decenas, más de una docena, de acuerdos de libre comercio, porque ese 10% que tú mencionaste, te corrijo, en condicional, sí, es un 10% incremental sobre la base arancelaria nación más favorecida. Tiene más, es decir, hay una estructura arancelaria, las estructuras arancelarias son 2.000, 3.000, 4.000 números, ¿no? Porque esa es la clasificación de productos a nivel del arancel nacional. No sé si Estados Unidos tiene 12 o 14 dígitos, la Unión Europea tiene 14, debe tener algo así. Nosotros tenemos 10. Ese es el arancel nacional, y en una aduana lo que tienen es cada numerito es un producto y para ese producto hay un número. Hay un arancel nación más favorecida que es el que no discrimina. Lo que hizo ahora para todos aquellos países con los cuales tiene acuerdo de libre comercio y algunos amigos y algunos insignificantes, quizás nosotros estamos en ese club, les puso 10%. Y después en el resto, y ahí voy a tu pregunta, estableció aranceles distintos que básicamente alguien ya hizo, es una línea del déficit de comercio que tiene Estados Unidos. O sea, si la balanza hay una cuenta ahí, hay una cuenta, es decir, entonces, porque supuestamente dice que va a calcular el arancel, hay unas cosas técnicas ahí vinculadas con las elasticidades que median la reacción del cambio en los precios al cambio en las importaciones, pero que eso es un número que sacaron de la literatura, así que yo vio, es un número fijo, igual para todo el mundo, por lo tanto, según el déficit comercial proporcional que tenés a las import de Estados Unidos,
te aplica un arancel. Al Lesoto, por ejemplo, que le aumentó 50%, porque Lesoto básicamente le vende algo y Estados Unidos no le coloca Claro, nada. pero en el mundo, es decir, pensar en... Hay un tema que es un tema serio, del cual quizás podemos hablar al final, que es el acceso recíproco balanceado a los mercados. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es el balance comercial bilateral. Cuánto te vendo, cuánto te compro. Porque eso directamente depende del patrón de especialización de cada uno. Lo que le puede importar de manera macro a un país es la agregación de todos esos déficits bilaterales en el agregado. Y ver si en el agregado, ¿no?, vos tenés muchas más importaciones que exportaciones. Que es el caso de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Pero eso es un problema de carácter macroeconómico, de la macroeconomía de economías abiertas, de que Estados Unidos viene gastando más de lo que tiene, con un déficit de ahorro, y a uno, ese es otro capítulo, y hoy le dije a Nacho varias veces de que invitara a otro experto, digamos. Porque yo puedo talentear, pero no es mi campo. Pero el problema es ese, digamos. El problema del comercio, querer atacar los temas con instrumentos comerciales, estamos hablando de eso porque es lo que hizo. Resolver temas macroeconómicos no es el camino, ya se sabe, está más que escrito. Vos lo que cambiás son los incentivos vinculados a la estructura del consumo y la producción y obviamente del comercio usando instrumentos de política comercial. Para bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Porque me parece buena la diferenciación que haces. Porque parte del discurso de Donald Trump originalmente, o por lo menos lo que compró mucha gente, es que él lo que iba a hacer era hacer algo, digamos, recíproco, en el sentido de que yo no quiero que países a mí me cobren por entrar a sus mercados y que yo lo deje entrar acá gratis. En realidad no hizo eso, lo que hizo fue ver la diferencia en la balanza comercial y terminó poniendo un arancel en base a eso. No está midiendo los aranceles del otro y las barreras no arancelarias del otro y las propias. Porque aparte, eso quizás sea una asignatura pendiente. ¿Quieren que hable de reciprocidad? Porque si empiezo a hablar de eso, Sí. Estamos horas, no, dale. No, bueno, no. Hablá, sí. Reciprocidad, el orden multilateral se creó bajo la idea de la no discriminación, es decir, el principio de nación más favorecida, poder excepcionar a eso en base a acuerdos de libre comercio, es decir, cuando la gente hace un club y quiere hacer libre comercio, ese es el segundo pilar. Entonces el ámbito multilateral lo acepta. No lo contrario, no discriminar para protegerte más. Eso no se puede. Los países se ataron las manos. Ese es el sustento de la base de la cooperación comercial. Y el otro es la reciprocidad. Es el tercer principio. Pero la reciprocidad en el marco multilateral es la reciprocidad de la primera diferencia. Hay 8 rondas de liberalización comercial. ¿Qué es lo que hicieron? Ahora voy a explicar. En cada ronda pactaron, yo me abro tanto, tal porcentaje, reduzco mis barreras, tú te abrís tanto. Y vamos cada vez más cubriendo un conjunto mayor de actividad económica. Empezamos en la manufactura, después le agregamos la agricultura y después le agregamos los servicios. Y vamos cubriendo toda la actividad y hacemos reciprocidad de la primera diferencia. Pero como los países entraron al esquema con niveles arancelarios distintos, obviamente que en niveles los accesos no son iguales, en particular de los países en desarrollo vis a vis los industrializados o desarrollados. Porque los países desarrollados fueron convergiendo naturalmente a niveles de aranceles promedialmente más bajos. Pero los países en desarrollo no. Y en las rondas de liberalización tampoco les exigieron que lo hicieran. Tampoco eran jugadores importantes. El problema es que estas reglas generaron este mundo de ahora, con la fragmentación de las cadenas con la fragmentación de la producción, la construcción de cadenas globales de valor, el crecimiento del comercio y el reequilibrio. Esto es como un resultado del éxito de la regla, porque el mundo es mucho más equilibrado hoy de lo que era. Y eso es lo que hace crujir en cierta medida. Bueno, entonces, que no haya reciprocidad en los accesos a los mercados es una construcción. Solo hay reciprocidad cuando hay libre comercio. Cuando yo te digo, te voy a aplicar cero, vos me vas a aplicar cero, y ahí sí hay reciprocidad no en las reducciones, porque cuando se hacen reducciones de aranceles, ahí es al revés, ¿me siguen? Sí. El que tiene aranceles más altos tiene que reducir proporcionalmente más. Yo estoy en 40 y bajo a cero, vos estás en 10 bajando a cero, entonces yo pierdo más. Son dos criterios de la reciprocidad. El criterio de las rondas multilaterales, 8 concluidas, la última concluida es la ronda Uruguay del GATT, la ronda Doha está abierta y nunca terminó.
Entonces, esa voracidad que ha tenido el sistema multilateral para seguir despachando y reequilibrando el campo de juego es un punto, digamos, ¿no? Pero cuando Trump analiza este desequilibrio solamente mirando bienes, también nos hace trampa. ¿Por qué? Trump nos hace trampa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una ventaja brutal en la exportación de servicios. Tiene un déficit comercial muy grande en bienes y un superávit muy grande en servicios. Toda su lectura se basa en el comercio de bienes. Porque aparte del comercio de servicios ocurre exactamente lo contrario. Es decir, el comercio de servicios, las barreras en fronteras son tecnológicamente mucho más complicadas de establecer, ¿no? Más con los cambios tecnológicos que ha habido. La economía digital, todo lo que está vinculado al comercio digital, no solamente pasa la frontera sin restricciones, sino que perfora las bases impositivas domésticas de los países que compran. Y ahí tenemos una medida de lo que es Estados Unidos exportando servicios, pero hay muchos servicios negros que Estados Unidos le vende al mundo y que bueno, que eso parte de la represalia, digamos, de quienes están apuntando con el láser para pegarle donde con duele, Google, va a China, venir ahí. Sí, claro, lógicamente. Pero, Uber, Airbnb, bueno, puedo decir Sí, todas. Después nos metemos con todas. digamos, la medida de represalia de China, por ejemplo, ¿no? Que lleva a lugares que hoy casi que están obsoletos, como la Organización Mundial de Comercio, para dirimir temas, pero... No, yo creo que no está mal, digamos. Bueno, pero ahora nos tenemos metemos, que creer... Bueno. Pero porque otra de los discursos, digamos, por lo menos hacia la barra de Trump, es uno de los motivos por los cuales nosotros empezamos a rediseñar, digamos, las barreras arancelarias que le imponemos a países que importan a Estados Unidos, es, entre otras cosas, para atraer fabricantes a nuestro país. Claro, exactamente. ¿No? Sí. Eso es lo que dice, bueno, Make America Great Again, Sí, esto sí. es parte del paquete Make America Great Again. Exactamente. ¿No? Y en la práctica, ¿esto puede tener algún impacto de reindustrialización norteamericano o es... Bueno, ¿O es retórica? La pura? verdad que no lo sé. Parecería que el mercado de capitales hoy está informando de que no le cayó muy bien, porque es una de las caídas, no sé, creo que del 2020 para acá más fuerte que ha habido. El tema es cuando vos creás un ambiente de incertidumbre, del punto de vista de las decisiones, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo espera. Nadie va a tomar decisiones en este contexto, porque se tiene que rearreglar esos incentivos y aparte se tiene que rearreglar el mundo. ¿Qué es lo que va a hacer grandes actores globales, las dos fábricas? Porque esto está hecho básicamente para China y el asiático, China como representante de ese entorno, y para la Unión Europea. Con el agravante que para la Unión Europea es la ruptura, digamos, en otros ámbitos o en otras dimensiones, de una alianza histórica, y la palabra que se escucha hoy en Europa sobre Trump es traidor. Digo, sin traición, no, uno mira The Economist, cualquier medio de prensa europeo. Entonces, esos son los que han sido los afectados y los que eventualmente va a ver qué es lo que quieren hacer, porque en este momento la Unión Europea y China tienen, no nos une el amor sino el espanto. Hoy les espanta lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el amor común que tienen? Porque con eso no alcanza. Yo creo que mantener las reglas del comercio en el resto del sistema y mandar los cheques a Ginebra para que eso que vos dijiste, que esa organización obsoleta, no lo sea. Porque sin cooperación comercial estamos mal todo el planeta. Sin cooperación comercial con Estados Unidos no es algo vano, va a ser doloroso, pero eso es una cosa. Si eso se pone como regla o impacta el resto del comportamiento de los actores globales... exacto, y nosotros, no sé, tirate al piso y hacete el muerto, digamos. Y la pregunta del sapo, ¿no? Que era, pues el argumento de Trump sería ¿no? Que vos lo describiste bien. En un mundo como el que generamos ahora, donde la cadena productiva ya se diversificó y te podés encontrar que para un mismo producto la fuerza, digamos, de trabajo dura manual, capaz que está en el sudeste asiático y capaz que la materia prima viene de otro lado y al final la tecnología se la termina añadiendo a Estados Unidos. Trump, su argumento es: yo quiero que todo vuelva acá y que de ahora en adelante la fábrica, la fuerza de trabajo, la materia prima, todo esté acá para reindustrializar el país. Vos decías, eso mirás el mercado, la bolsa, y parecería ser que todo el mundo interpreta que no es posible.
pero ¿tiene sentido comercialmente? Porque vos te lo pones a pensar y lo que decís es, ¿tiene para hacer un país solo hoy? ¿Es viable que se convierta en eso? ¿En una isla aislada donde puede hacer todo, no depende tanto comercialmente de los demás? Bueno, si hay alguien que lo puede hacer, pretender hacer con los costos menores, es uno de los países más grandes del mundo, porque tiene una producción que produce prácticamente de todo. Entonces Estados Unidos, pues, ahora, obviamente que eso tiene dos aspectos. El primero es el costo de ajuste. Lo mismo que vos estás protegido y te abrís, eso no es algo sencillo, ¿no? Mirá Brasil y Argentina. Es algo complicado, difícil, pagás costos. Sabés que vas a ganar con la nueva estructura productiva, pero pasar de una a la otra te cuesta, porque mover recursos productivos, reasignarlos, no es gratis. Pero cuando vos reasignás recursos productivos desde la sustitución de importaciones a la apertura, tu zanahoria es el comercio y las ganancias que vas a obtener. Cuando vos reasignás recursos en el sentido inverso, te cerrás, tenés los costos de ajustes que los compartís porque van a ser duros, pero además no tenés una zanahoria de algo que vas a ganar, porque vas a producir peor. Futuro. Bueno, y ahí voy a ese punto. El tema del Midwest y los empleos, la tecnología de la manufactura hoy no es una tecnología de producción de empleo. Y el empleo que produce, además, en estas fábricas automatizadas y todo esto, es un empleo calificado. Es dificilísimo pensar de que las nuevas manufacturas van a volver a producir manufactura como producían antes para emplear a ese problema social que tiene Estados Unidos, que es un problema de Estados Unidos, ¿no? Que no los va a lograr emplear en esas cosas. Detroit de los 50 no es una utopía. Claro, esos empleados, las nuevas generaciones puede ser, pero eso lleva tiempo. Entonces yo creo que el argumento más que nada de la recuperación de la producción, ese es el relato y tiene que ver con la opinión pública o la guerra política. Pero creo que Estados Unidos, en cierta medida, yo creo que le creo el argumento del tema de la seguridad y el tema de que ser débil en manufactura en algunas cadenas fundamentales, básicamente por el tema de la industria de armamentos, es algo que lo expone. ¿Sí? Ese es como reestructurar ciertas cadenas productivas y darles más fortaleza, ¿no? Por eso empezó por el acero y el aluminio, ¿no? Si eso tiene un resultado, no lo sé. No va a ser gratis, es decir, va a ser costoso porque se produce de esta manera, porque los incentivos están hechos para que se produzca de esta manera. Los costos de comercio han caído, se puede fragmentar la producción con menos costos, han caído las barreras y por eso es que se produce en el planeta. Quien produce en cadenas globales de valor no está produciendo para pagar aranceles. Y aparte, por otra parte, los que relocalizaron la producción son las empresas americanas, de Estados Unidos. Es decir, por eso el efecto de los aranceles no es el efecto convencional, porque cuando todos los líos que se le armó a Trump entre el 4 de marzo y el 6 de marzo, puso 25% con Canadá y México, ¿no? Y a los 2 días dijo, no, a los bienes originarios del acuerdo, es decir, el acuerdo, no le pongo arancel. ¿Por qué fue eso? Porque se le cayeron los CEOs a Washington a decirle qué estás haciendo. Es un tiro en los pies. No podemos hacer más autos en Estados Unidos. Porque México y Estados Unidos, porque una parte viaja de frontera, vuelve. Exacto, las cosas se hacen así. Y aparte porque las empresas americanas son allá. Entonces, ¿qué estás deteriorando a tus propios factores primarios de producción? Pero eso no es un error de Trump. Eso él sabe que las cadenas de producción a veces traspasan una frontera en varias ocasiones y agravándolas simplemente lo que hace es aumentar los costos. Sí, pero me imagino mucha gente en Washington lo debe saber, quizás Trump lo sabe, parece que cuando habla lo oculta o ni siquiera lo menciona. Pero definitivamente la verdad que eso no te podría contestar. Pero vos decís que entonces parte de toda esta motivación está generar un upgrade en la industria armamentística norteamericana. Que el tema de la seguridad, que es el único que le da ámbito legal porque aparte esa es otra cosa. Estados Unidos está haciendo todo esto con órdenes ejecutivas. Para el Congreso parecería que no se están de vacaciones en la Bahamas, ¿no? Entonces, yo no conozco la normativa doméstica americana de Estados Unidos como para ponernos a hablar de eso, pero las actas y las leyes que se refieren a los momentos de dar la posibilidad de que esa forma discrecional el gobierno de Estados Unidos aplique aranceles a las importaciones es el tema de la seguridad nacional. Cada tiempo te está deslimitadas el presidente, salvo por tema de seguridad nacional. Es decir, que es el argumento que se esgrime.
ahí no se habla nada del empleo, ni de bla, bla, ni de Main Street versus Wall Street, que por otra parte es una cosa media rara. Yo le pregunté varias veces a algunos amigos que están en el mercado de capitales, ¿cuál es el mecanismo por el cual la caída de las bolsas se convierte en algo que la gente de la calle gana? ¿No? Porque es una pérdida de riqueza general. Digo. En un país que además muchas pensiones, los fondos de pensión, las jubilaciones, ¿cuánto van a caer? 25%, es decir, todo el mundo tiene acciones, no es solamente el top de la gente más rica. O los tiene directa o indirectamente va a afectar su vida. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual esa caída enorme en el valor en el mercado de capitales se convierte en una ganancia para los trabajadores? Por la expectativa de que va a haber la pérdida es presente, la expectativa de que va a haber una relocalización de la producción que va a hacer que inversiones hagan el tariff jumping, digamos, salten el arancel para no proveer a Estados Unidos como exportadores, sino produciendo en el propio mercado de Estados Unidos para que los europeos, los chinos no porque no los quieren, pero los japoneses o algunos otros centros manufactureros se ocurran invertir en Estados Unidos para abastecer a Estados Unidos desde Estados Unidos. Eso es un poco lo que... Eso no va a ocurrir en un contexto de incertidumbre, no va a ocurrir en poco tiempo, y aparte si ocurre, va a ocurrir con un costo de eficiencia importante, ¿no? Porque por algo se relocalizó la producción. Y no es solamente un tema de costos laborales baratos. Tiene que ver también con adiestramiento de la mano de obra, con capacitación, ¿no? Los chips, estos nanochips de última generación, estos que se hacen en Taiwán, Estados Unidos eventualmente tiene la tecnología, pero no los puede producir. O no los puede producir en las condiciones de eficiencia que se producen en Taiwán. Sí, no es decir, no solo el costo de horas hombre-trabajo. No. Definitivamente no. Pero una de muy... Estaba casi cambiando de ángulo. No, quiero saber siempre el tema de la retaliación de la Unión Europea y sobre todo de China. O sea, porque esto lo que trae obviamente es consecuencias comerciales, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto, cómo responde la Unión Europea y China a estas subas? China en la anterior ronda, digamos, de suba de aranceles, había hablado justamente de ir a la OMC, de atacar a algunas empresas puntuales como ser Google o no sé si Meta también entra en el paquete. Y de ser recíprocos también, ¿no? Sí. Vos me subís, yo te subo. Eso también, sí. Bueno, hizo acciones espejo de reciprocidad, apuntó a sectores que están en la base de apoyo de Estados Unidos, y fue con el láser sector por sector buscándolos, aquellos en donde las bases republicanas de apoyo a Trump eran más notorias. Tomó entidades empresariales que dijo que eran fue empresas ahí ya tocando más el tema del láser en los servicios y todas estas cosas, es decir, que estas eran entidades no confiables y por lo tanto es prohibido comerciar con China. Hizo esa batería de medidas, empezó un estudio sobre competencia con el tema de Google, y no me acuerdo qué más, y la Unión Europea algo parecido, digamos, aparte de que la Unión Europea además tiene el problema que tiene la retórica dentro del tema de Ucrania, y el ambiente en Europa no es muy simpático con Estados Unidos. Y no hay arbitraje internacional posible acá, o sea, no existe un órgano. ¿La OMC? La OMC, exactamente, pero ¿qué pasa con la OMC en este momento? Bueno, hoy sacó una declaración la Secretaría General. Si vos ni siquiera adherís a la OMC... No, bueno, no, lo que pasa es que la OMC es lo que los gobiernos son, es un acuerdo intergubernamental, es decir, no tiene un poder más allá del que los gobiernos le dan. Entonces, lo que pueden hacer es para el resto del comercio. ¿Qué es lo que pasó, para hablar sobre impactos, qué es lo que pasó con Trump 1.0 con el tema de impactos? Primero, todo era China y algunos sectores. En los sectores que hubo la reversión proteccionista, que se mantuvo con Biden, básicamente lo que hubo fue relocalización en los países cercanos y amigos. Por eso se hablaba del Near y el Friendshoring, que quedó muerto, quedó obsoleto casi a los 2 años porque ahora no hay ni amigos ni cercanos. Se fueron a China, a Vietnam y a México, ¿correcto? Pero los chinos se fueron a Vietnam y a México. Bueno, a Vietnam le subió mucho. Bueno, ahora es, por eso te digo, se terminó eso también. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa que pasó fue que creció el comercio en esos sectores, en el resto del mundo, entre otros participantes. Creció el comercio. ¿Por qué? Porque
quedó oferta. Si yo te reviento los autos eléctricos que eventualmente China le vende a Estados Unidos, a alguien se los va a vender. ¿Sí? Entonces, ese es el otro efecto que creó. Y después está todo el tema de lo que se llama el pass-through, digamos, cuánto pasa del incremento de aranceles a los precios domésticos de Estados Unidos. Bueno, que antes de que Nico nos cambie el ángulo de la información, ¿no? Dos que tienen que ver con ese tema. La primera es, viste que el argumento de mucha gente que está en contra de esta suba arancelaria es, mirá que lo que vas a lograr es que te das un tiro en el pie, pues las empresas ahora van a tener que pagar más por productos que importan y ese costo te lo van a trasladar a vos. Es decir, si ahora una empresa sabe que tiene que, para conseguir algo que está en China, tiene que pagar X% más, y bueno, el producto final te lo va a cobrar a vos X% más. Esa lógica que parece bastante lineal, ¿se aplica? ¿Es correcto pensar que el arancel termina siendo un impuesto al consumo? Es que un arancel es un impuesto, es un subsidio a la producción financiado por un impuesto al consumo de la misma magnitud que genera un ingreso extra del gobierno y que puede, para un país grande, cuando tú contraes la demanda, la cantidad que compras, bajar el precio del que compras. Es decir, tiene un efecto negativo de eficiencia, pero un efecto positivo, que se llama el efecto término del intercambio de la política comercial, que vas a comprar más barato. Esa es la tarifa óptima de un país grande, que optimiza la ineficiencia que genera el arancel vis a vis comprar más barato. Eso idealmente en los libros de texto. Pero eso ya no es más así. Te lo dije como profesor. A ver, ¿y cómo funciona la realidad? La realidad funciona totalmente distinto porque vos ahora, los incentivos, si vos estás produciendo un bien final en Estados Unidos y estás usando muchos insumos extranjeros, vos lo que querés es que esos insumos pagar el arancel mínimo posible, porque tenés la armadora en Texas que quiere las autopartes en free trade, ¿no? Y si lo que vos estás haciendo es importando cosas que vos produciste porque se las vendiste al otro, el incentivo es el mismo. Es decir, que es la fragmentación de la producción alinea la política comercial hacia la liberalización, que es la estructura de la producción que tenemos hoy, sobre todo en manufactura, definitivamente en manufactura. Entonces los efectos son otros, pero además hay represalias. Es decir, no es que vos haces eso y después el otro no hace nada. El trabajo de Cavallo, la guita no Pilat, la segunda del Fondo Monetario, que hicieron para TRAN 1.1 sobre el tema del pass-through, mostraron de que el traslado a precios al consumidor fue relativamente poco, pero que lo que ocurrió es que los distribuidores, toda la red de distribución se comió con menores márgenes. No es que no haya generado un incremento de precios, sino que se repartió, es un tema distributivo entre los distribuidores, que para no contraer tanto consumo no pasaron todo a precios, pero lo que se dice es que con esta magnitud de la reversión eso es imposible de mantener, no se puede hacer, por lo tanto el pasaje a precios va a ser mucho mayor. Bien, y la última para cerrar este tema. Da la sensación de que no hay tanto un juego ideológico en esto, ¿no? Porque uno mira, y como decís vos, hay una bolsa donde podemos estar los ignotos como Uruguay, si querés, si nos consideramos ignotos. Estamos en la misma bolsa que Milei, que en teoría uno diría es el aliado ideológico de Trump en la región. Está Lula, que sería, ¿no?, a la izquierda, comunismo, todo lo que te podés imaginar que Trump piensa de Lula. Está Boric ahí también. Y uno se pregunta si realmente al final terminó valiendo acá la ideología o no. O en realidad fue Trump que dijo, ¿sabes qué? No me importa si es Milei, si es Lula. Vos sacá la cuenta de la balanza comercial y dale con eso. Y vos te respondiste a ti mismo. Sí, no importó la ideología. Podés ser el mejor amigo de Trump, igual te mete el arancel a morir. Yo creo que amigo y Trump no existe. No. En la dirección de él hacia los otros. De los otros a él puede ser. Pero si vos mirás a Sudamérica, creo que no hubo, salvo Venezuela, que fue 15%, después parejo de 10%. O sea, todo Sudamérica, ¿no? Es que nosotros no tenemos potencial manufacturero, salvo México. No somos vendedores de bienes intensivos en recursos naturales. Abastecemos de insumos, ¿no? Eso es como la patología productiva de la región, sacando a México del asunto. ¿Y no es un incentivo esto, que, ya que le van a cobrar aranceles a productos que terminan la cadena de producción norteamericana, empezar a exportar desde acá ese tipo de productos? O sea, ¿puede haber una relocalización hacia países que tienen esta base 10? Algunos buscan esas ventajas. A mí me hace acordar a lo que nos pasó con Venezuela. Una cosa fundamental en el comercio son las reglas y la confianza.
Que puedan ocurrir negocios oportunistas en este contexto de confusión, puede ser. Pero construcción de líneas comerciales permanentes y estratégicas en un país que básicamente lo que quiere hacer es cerrarse y pretender venderle a ese país, me parece que no es el camino. Vos de todos modos decías que no te parecía tan descabellado un mundo que igual siguiera tratando de jugar a estas reglas sin Estados Unidos. Definitivamente, que es solo el 13% de las importaciones mundiales. Estados Unidos no dejó de ser el actor protagónico que era en bienes. Bien, ya tengo una pregunta sobre eso, pero antes, porque cuando hablabas de, por ejemplo, quienes tenían tratados de libre comercio con Estados Unidos, en los tratados de libre comercio no hay cláusulas de discusión, objeción, demanda de quien violenta esos tratados. Vos te podés imaginar el tipo de caso que le puede hacer la administración de gobierno a un mecanismo de solución de controversias con Chile, Perú. Perdón por ser tan cándido. Ahora sí, si ni siquiera consideró a Canadá, que supuestamente... Bien. O a Israel, que es su aliado estratégico. O a Israel. Sí. Esta pregunta es de la absoluta, denota mucha ignorancia, pero Uruguay ya conoció, porque la región la atravesó, un momento donde quiso desarrollarse a través de la sustitución de importaciones. Sabemos esa historia, cómo le fue a Uruguay, implicó, por ejemplo, procesos inflacionarios muy importantes. ¿Esto pasaría más o menos igual con Estados Unidos? Porque si fuera así también me surge la pregunta de qué pasa con la moneda estadounidense. Sí, primero, igual definitivamente no, porque una cosa es producir a escalas ridículas para un país muy pequeño y toda la ineficiencia que eso implica, y otra cosa un país continental como Estados Unidos, que efectivamente es verosímil que pueda construirse todavía más, porque es un país muy grande, los países grandes naturalmente son más cerrados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y respecto al tema de la moneda, sí, yo creo que el tema de la moneda es el tema. Es decir, hoy estamos hablando de instrumentos de política comercial y me invitan a mí, porque para hablar de aranceles es como que tengo el sello ese y el otro del Mercosur por acá, pero definitivamente, pero ahí es lo que repetí varias veces hoy, ¿no? Yo soy un lector informado, ¿no? Entiendo que obviamente que el problema es la sobrevaluación, es decir, quieren devaluar el dólar, ¿no? Para resolver los temas de cuenta corriente. Eso es lo que quieren hacer. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Who knows? ¿Por qué? Porque está el tema de lo que dije, el desbalance entre gasto y... ¿no? Tienen que hacer un ajuste externo. Quieren hacer un ajuste externo, ¿sí? O sea que cuando vos querés hacer un ajuste externo, tenés el tamaño de la economía de Estados Unidos y sos la moneda de reserva del planeta, ¿no? Y no querés dejar de serlo, querés devaluar la moneda, querés ser la moneda de reserva del planeta. Bueno, ¿cómo lo haces? Yo no soy la persona para contestar esa pregunta. Trump sí. Pero, No, hay muchos profesionales en Uruguay que podrían invitar, ¿no? Tanto en el campo académico como de las consultoras, que se pasan mirando estas cosas. Y ahí eso que preguntó Nico antes, ¿no? Que era si es viable un mundo más o menos como el que conocíamos, ¿no? Que apostaba mucho más al comercio internacional, un comercio más libre. Sin Estados Unidos, vos decías, bueno, mirás el porcentaje de la actividad de Estados Unidos, hoy no es un jugador tan relevante. Ahora, es un jugador importante a nivel de seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan viable es, por ejemplo, para la Unión Europea, que depende mucho en materia de seguridad de Estados Unidos, decir, bueno, en seguridad sigamos conectados, pero en comercio yo me voy a empezar a cortar un poco más solo y capaz que ahí me integro un poco más a China y al resto del mundo? ¿Es viable eso? Bueno, según entiendo, en seguridad se están desconectando, ¿no? Es decir, Europa se empezó a armar de manera bastante notoria, las asignaciones de presupuesto de los países así lo indican, y bueno, ese es el camino a recorrer. La verdad que si no hay cooperación comercial en el resto del planeta, lo que viene es muy oscuro, ¿no? Es realmente oscuro para todo el mundo. Entonces, yo lo digo porque no veo otra. Y creo que tanto la Unión Europea, vuelvo a insistir, como en China, en este momento no nos une el amor, pero sí el espanto, y eventualmente sí el amor, porque ambos creo que están apostando a no destruir el sistema multilateral de comercio, ni la red de acuerdos comerciales preferenciales y de libre comercio que
que existen. Perdón, Francia Aparte, acaba de pedir que se acelere el proceso de acuerdo Mercosur. Bueno, eso es Unión Europea, o sea, Francia, que es el principal opositor. Sí. Ahí Bueno, tenés un ejemplo paradigmático. ahí tenés una señal. Y después que nosotros vivimos muy metidos en Occidente, esto y lo otro, parece que es todo el mundo, pero el centro del mundo hace mucho tiempo que se está girando para otro lado del planeta. Y ese lado del planeta es el este asiático. ¿No? El este y el sudeste asiático, y es el Transpacífico. Nosotros tocamos el timbre y todavía no nos dieron mucho la hora, pero estamos ahí, ¿no? Es decir, ese acuerdo es un acuerdo importante que está funcionando con los países ahí que lo han suscrito, y ahora está el tema de cómo está el otro acuerdo en el que está China, o el ASEAN más 5, ¿no? Los países del ASEAN más Corea, Japón, China, Nueva Zelanda y Australia. Y esos acuerdos plurilaterales también son acuerdos importantes porque son acuerdos gordos desde el punto de vista de la actividad económica que reúnen. Y ahí eso, en Asia se sigue hablando de libre comercio. Entonces, no, y veamos para dónde agarra la India, pero no tenemos que tener, nosotros, obviamente que esto es importantísimo, no es que le esté bajando el precio, pero el mundo no se agota en Estados Unidos, y lo que ocurre en el resto del planeta es fundamental. Pero China es un actor convencido de las bondades del libre comercio, o es un aliado circunstancial del libre comercio. Hoy su relato internacional es el de Estados Unidos de hace 15 años, en términos de lo que dicen. Yo lo observé reciente, ¿no? Sí, yo esto lo observé hace muchos años. Tuve como una revelación en un congreso en Seúl, que escuchando a los chinos, y dije, ¿dónde estoy? ¿No? Hace tiempo que es así, ¿no? Ahora es bastante notorio, sí, definitivamente. La Cancillería uruguaya, esta Cancillería está mirando, ¿crees que está apuntando justamente hacia el este asiático, hacia el sudeste asiático, hacia esos acuerdos? O sea, ¿crees que este quinquenio va a tener una Cancillería reforzando su mirada hacia Asia? Yo lo tengo la información de leer los diarios. He visto algunas declaraciones bien orientadas de la vicecanciller. Su casi ha hablado. Sí, ha hablado sobre el tema. Y obviamente que está el tema de la Unión Europea. Yo creo que Uruguay no debería hacer de esto un tema, digamos... A veces siempre la captura, se perfila a la gente, las campañas y todo esto, pero nosotros... las prioridades que teníamos en octubre del 24 son las de abril del 25. Y ahí una pregunta, porque por lo menos la primera señal que dio Orsi dijo, bueno, quiero ir a Brasil a conversar esto. Y es parte de lo que uno viene viendo, de que Uruguay parecería perfilarse un poco más a jugar alineado con Brasil, a jugar alineado con Lula. Yo que sé, las autoridades de Relaciones Exteriores salientes, fue una de las advertencias que hicieron. Cuando salieron, decían, ojo que se viene un gobierno que juega más alineado con Brasil, y eso no siempre puede convenirnos. En materia comercial, como en este caso, por ejemplo, ¿te parece que es buena esa señal de Orsi de decir, bueno, pasó esto, voy a Brasil a juntarme y a hablar con Lula? Bueno, ahora tengo que contradecir al presidente. A 2 meses que asumió. A ver, para Uruguay tener una buena relación con Brasil, y este gobierno en particular, que eventualmente tiene relaciones privilegiadas a otros niveles, digamos, y antecedentes, siempre es un activo y es útil. Brasil ya está reaccionando a esto, y lo está reaccionando como país, digamos, no como Mercosur. Es difícil pensar de que el Mercosur va a tener una reacción común a esto. Para mí está teniendo 2 reacciones claramente contradictorias. Brasil recibió el 10% y ya está haciendo una ley que va a pasar por el Congreso para construir la represalia y pasar aranceles votados por el Congreso brasilero para contestarle a Estados Unidos, a pesar que le pegaron poco, porque aparte Brasil tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Además eso, ¿no? Tendría que ser al revés. Un impuesto tendría que ser un subsidio, hicieron la cuenta al revés. Y Milei dijo que suerte en Argentina, que nos aplicaron el 10, nos trataron muy bien porque somos Argentina. Gracias a que yo soy como soy, tenemos claro, 10. Entonces, respuesta a Mercosur a lo hecho por Estados Unidos, no tengo que decir más nada, no va a haber, ¿no? Y la respuesta de Uruguay, yo creo que Uruguay tiene intereses de política comercial que son bien particulares, que son del país, que es una economía pequeña,
que tiene que tratar de gestionar esos intereses sin polarizar y enfrentarse a Brasil. No debe ni puede, aparte, digo, es una tontería, ¿no? No debe ni puede, y bueno, y esa es la dificultad o la inteligencia o el hilo fino sobre el cual hay que gestionar la diplomacia del Uruguay, la diplomacia económica desde hace mucho tiempo. No es sencillo. Cambio el ángulo de la información antes que nos quedemos sin tiempo. Tema que para mí es separado, pero puede tener un vaso vinculante acá. ¿Cómo viste el debate que se dio público sobre el tema del famoso efecto Temu, ¿no? Que tiene que ver con esto. Vos tenés a sectores del comercio uruguayo que lo que te dicen es, mirá, acá hay un problema. Hay una competencia desleal, la gente está comprando en masa productos que vienen con esta aplicación que se llama Temu, que son productos que es como el Amazon chino, es como el AliExpress chino, digamos, pero es muy barato. Y lo que te plantean es, acá habría que hacer algo. No estamos diciendo prohibir, pero es un tema a tratar. Nos están matando, porque vos no podés tener acá una regla que para que vos querés traer un producto de China y venderlo en el mercado local, tenés que pagar una cantidad de plata, y si lo comprás por una aplicación, ninguna persona racional va a elegirme a mí como importador, que empleo gente, tengo local, pago todos los impuestos que tengo que pagar, en vez de elegir la aplicación que no paga nada. ¿Cómo viste ese debate? Porque es un debate que tiene un fondo ideológico sobre el comercio internacional y muchas cosas, si bien parece algo muy práctico, que es Temu sí, Temu no. Sí. ¿Qué hora es? 18:16. 18:16. Te dijimos que te íbamos a robar hasta las 18:10, o sea que tenés la opción de salir con Puede ser, te respondo en un minuto y me voy. No. A ver, mira, es curioso que la Cámara de Comercio, que es la DALI de la apertura y la reducción de los aranceles, esté ocupando hoy el lugar de decir, ojo con esto, ¿no? Eso ya establece algo para decir, creo que hay un punto. Yo creo, una cosa general, necesitamos conceptualizar algo que viene por arriba y que nos pasa por arriba, que es todo lo de economía digital y la manera regulatoria de entenderla, ¿no? Y nos ha pasado, siempre estamos regulando ex post sobre el Uber, sobre el Airbnb. Hay que tener una visión orgánica que diga, queremos aplicar pocas barreras, pero no queremos perforar la base de impuestos domésticos. Eso sería lo natural y menos distorsivo a aplicar. Y ese es el criterio general. Y en cada uno de los productos, en este caso comercio electrónico, encomiendas de pequeños paquetes, en donde hay un régimen de minimis, es eso lo que se está discutiendo, y donde exoneramos de todo. Entonces, yo creo que una cuestión es tener un ordenamiento general sobre cómo vamos a encarar el tema de la economía digital, ¿no? Porque es una cosa de venida, pero también de ida, digamos. Es una cuestión defensiva, pero también de oportunidad. Podemos jugar en los dos lados. ¿Y qué principios vamos a aplicar? Vamos a seguir aplicando los principios de la no discriminación, de la nación más favorecida, porque esto mismo que está en bienes está en el GATS, en servicios, que es el principio de nación más favorecida en servicios. Entonces, vamos a aplicar una regulación que va a ser la misma para Amazon, para Temu, para cualquiera de estas plataformas. Vamos a tener un régimen de minimis, existe en el planeta. Hagamos un estudio comparado, cómo es ese régimen de minimis en el mundo, las cosas que yo sugeriría hacer, ¿no? Y veamos si los parámetros que tenemos son los adecuados. Yo creo que es de recibo hacer la cuenta de lo que paga un importador en el comercio y ponerle todos los impuestos que paga, ¿no? Y vis a vis compararlo con el comercio electrónico, ¿no? Ya lo hicieron y dijeron, pagamos mucho más impuestos, aunque algunos impuestos después leí el informe. Son adelantos pero igual. Entonces... Y ahí emparejamos para arriba o para abajo, porque viste que es una discusión. Si yo digo, bueno, Temu paga esto, o al revés, ¿no? Claro, es un balance de dos efectos. Por un lado está bueno que los consumidores accedan a esas cosas, ¿no? Pero y que genera efectos positivos en el bienestar, y muchas veces la mayoría compran cosas que acá no están, porque también está el tema de las cadenas de distribución, que compran cosas de escala, se compran productos que eventualmente son sustitutos con esas importaciones, pero que solamente, es decir, te abre las preferencias de las cosas que podés comprar, y eso también mejora tu bienestar, porque también puede ser engañado, pero ahí el tiempo funciona, puede haber
importaciones de baja calidad a precios engañosos, en donde compras una cosa que te dura 2 días. Entonces, también está eso. Pero la volucompra, como le dicen, es finita. Ahí termina, ahí va, es un disparo que termina. Exactamente. Claro, mientras que yo que sé, comprar en Temu las cosas para el cumpleaños del nene en vez de ir a 8 de octubre, es una cosa que afecta al importador mayorista. Para resumirte y no avanzar mucho más, creo que es de recibo la preocupación. Debe haber un criterio general sobre todo el tema de economía digital y una revisión del régimen de minimis y algún estudio comparado, y eventualmente en algunas cosas ser más restrictivo y en otras al revés, ¿no? También hay otra propuesta que es distinta en otro ámbito, que es de mucho interés, que yo la leí, quizás la podría reformular el Poder Ejecutivo, porque creo que no es de iniciativa parlamentaria, que es la propuesta que hizo Bordaberry en febrero, ¿no? Pero eso tiene que ver más con los comercios de frontera, porque eso es muy importante, esto y legalizar esta cosa de esta comercio irregular o contrabando, como quieran decirle, que viene con estas saltos de disparidades cambiarias con Argentina y Brasil, y que los comercios de frontera puedan acceder a comprar una cierta cantidad, ¿no? No dice los comercios de frontera, pero básicamente cualquiera. Es para ellos. Pero básicamente sería lo lógico, que tiene la logística de la distribución, del transporte, de todo esto, una cierta cantidad, y llegan a la frontera y pagan el IVA, punto. Hay 0 arancel y simplificar el tema del origen en productos reconocidos, con marca, ¿no? Para simplificar. Aparte, una vez que uno hace eso para un lado y le da ese beneficio a Argentina y Brasil de manera unilateral, abriéndose más y dejando más libre circulación para que los precios arbitren y al mismo tiempo cobre impuestos, espejito a espejito, le podés empezar a pedir reciprocidad a Argentina y Brasil en la misma manera. Y sería algo que favorecería al Mercosur. Siempre estamos diciendo que queremos arreglar al Mercosur, esto y lo otro. Sería una manera de dar un paso en una buena dirección. Bien. Marcel Vaillant, un masterclass de comercio internacional en estos minutos, en tiempo récord y en tiempos turbulentos a nivel internacional. ¿La última nota del día o te queda alguna más? No. Me quedan algunas charlas con algunos amigos. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Es fácil desviarse. En Andaluz.